Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, los versículos 25 al 37. Vamos a leer al unísono. Pueden proyectarlo en la Reina Valera allá en la pantalla o en las pantallas, y vamos a leer al unísono, ¿de acuerdo? Versículo 25, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y... Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, ¿qué le dijo? Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Qué dijo aquel hombre? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: amén. Padre, te doy gracias por tu palabra leída. Gracias por este mensaje que va a ser compartido. Pido que la gloria tuya se derrame sobre este lugar y que esta mañana haya una respuesta a las necesidades de nosotros de acuerdo a tu palabra. Amén y amén. Hay un escritor llamado Robert Sternberg, es un psicólogo de enfoque cognitivista, un psicólogo judío-americano que se especializó en esta área y ha hecho una investigación acerca del amor. Y él llegó a la conclusión en su investigación que hay 7 tipos de amor, específicamente amor conyugal, y aborda un poco el amor entre amigos. Y esa teoría se llama teoría triangular del amor, teoría triangular del amor. Y los tipos de amores que él menciona son el encaprichamiento, o sea, el amor caprichoso. ¿Qué caracteriza el amor caprichoso? Según él, este tipo de amor es una relación muy superficial, es un enamoramiento, es un capricho donde hay poca confianza y poco compromiso. Es decir, son amores pasajeros. El segundo, amor romántico, mucha atracción física. En el amor romántico hay mucha pasión, hay excitación. Este amor puede tornarse peligroso. Escuchen esto. Este amor puede tornarse peligroso porque la persona llega a hacer cosas que sin la influencia de nunca lo haría.
Y ese amor prima mucho en los jóvenes, en los muchachos, que el otro le dice, si me amas, entonces haz esto. Si tú realmente me amas a mí, entonces debes estar dispuesta o dispuesto a hacer tal cosa, a hacer aquello. Tú no tienes por qué obedecerle a tu papá y a tu mamá. Y entonces llevan el uno al otro a hacer cosas incorrectas. Ese amor, ¿cómo se llama? Romántico. Nos gusta el romanticismo, ¿cierto? Muy bonito. Amor vacío. No hay atracción en este amor. No hay pasión, no hay intimidad, no hay confianza. Entonces, ¿qué hay? Este amor solo hay compromiso. Hay un compromiso, no más en la pareja. Este amor normalmente, escuchen esto, se da en parejas que llevan muchos años conviviendo. No significa de que aquí hayan parejas que lleven muchos años conviviendo y estén viviendo este tipo de amor, sino que este amor suele darse. Pero la idea es que cada uno de nosotros nos evaluemos si yo hago parte de ese grupo de personas que llevamos tiempo conviviendo y ya todo se perdió. La relación suele sostenerse por un interés o porque alguno de los dos siente temor. ¿Qué va a pasar con su vida cuando se separe de esa persona? ¿Qué van a decir en la iglesia? ¿Qué van a decir mis familiares? Entonces esos prejuicios o temores hacen que la pareja se mantenga unida. Nada más, solo eso lo une. Cuarto tipo de amor, el amor fatuo. La persona o la pareja, mejor, quiere permanecer juntos, o sea, anhelan seguir juntos, pero no comparten valores. Hay muchos valores. Por ejemplo, el uno es cristiano y el otro no es cristiano. El uno, ambos fueron cristianos un día, el otro se retiró y ahora el otro lo ataca, que eres religioso, que esto, que lo otro. Entonces hay mucha situación tensa. Hay muchos valores que no lo comparten. Esos valores que no comparten los distancia. Puede haber compromiso, puede haber pasión, pero las diferencias le generan conflicto e inciden en su intimidad. Es importante anotar que en el concepto del amor triangular de Robert Stenberg, la palabra intimidad no es sexualidad, no es sexo. La intimidad es amistad, diálogo, acercamiento que haya en la pareja. Entonces, en esta pareja, en este tipo de amor, no hay intimidad porque no hay diálogo. Son esas parejas que se pelean y que duran cada 8 días, uno durmiendo por un lado, el otro por el otro. Viven en la misma casa, pero hay poco diálogo. Apenas el saludito, muchas veces, buenos días, buenas noches, algunas veces, otras veces ni eso. Quinto tipo de amor. Bueno, quiero resaltarle en el concepto de este autor, es que este tipo de amor puede terminar convirtiéndose en un amor tóxico y enfermizo. Es decir, manipulación, peleas, contiendas, pero no hay sentimientos agradables como tales. Amor sociable, hay intimidad, hay compromiso. En una relación, hay amor, hay compromiso, pero no hay pasión. Dicho de otra manera, no hay sexualidad en la pareja. Este amor es también típico de parejas antiguas que llevan muchos años conviviendo. La pareja ha perdido el deseo, sin embargo, otros factores como los hijos, la convivencia, la historia de su relación hace que ellos se mantengan unidos. Cada uno evalúese y pregúntese en cuál de esos amores yo estoy. Sexto, amor consumado. Según este autor, este es el amor completo, pues contiene el triángulo que él plantea, que es intimidad, es pasión y es compromiso. Por eso se llama amor triangular. No es ese amor que hoy día se llama amor entre 4, amor entre 3. No es ese tipo de amor. Está hablando del amor triangular, que existe compromiso, existe intimidad, existe pasión. También es llamado amor ideal, amor completo, amor sano, amor maduro, es decir, el amor correcto. Sería ese el amor correcto. El séptimo amor es el cariño, que él considera que el cariño es un tipo de amor, y este amor no hay sexo, pero hay mucha intimidad
y hay mucho compromiso, y es el amor entre amigos, entre primos, entre familiares, pero que no hay sexualidad como tal. Entonces, ¿cuántos tipos de amor le hablé? 7 tipos de amor. Usted decide, mira en cuál de ellos está. Pero hoy, a través de este tema, de esta reflexión, quiero compartir con ustedes el tema amor del bueno. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Amor del bueno. O sea, si ustedes miran de los 7, 5 de ellos son viciados, 5 de ellos tienen cosas incorrectas, solo 2 tienen cosas más o menos correctas. Entonces, ¿cuál es el amor del bueno? Según el pasaje que leímos, la historia que se nos narra allí, el amor del bueno es el amor de Dios, el amor a Dios. ¿Cuál es el amor del bueno? Amor a Dios. Entonces encontramos en el texto bíblico que Jesús si usted lee el contexto de ese pasaje, Jesús en los versículos anteriores había declarado esta palabra diciendo: bendito eres tu Padre porque guardaste estas cosas, las reservaste y ahora las revelaste a los niños. Este hombre que está allí, al que Jesús el escritor dice intérprete de la ley, un maestro, un doctor, un hombre preparado, al escuchar esa frase de Jesús, le disgusta que Jesús diga que Dios ha reservado los misterios de él, las revelaciones de su palabra, y se la ha dado a los niños y no a él. Entonces él se siente incómodo, se siente enfadado, se le sube la sangre a la cabeza, pero no ataca a Jesús con cosas, sino que le lanza una pregunta. ¿Y qué dice el texto bíblico? ¿Para qué era aquella pregunta? Para probarlo, o sea, para saber cómo le respondía Jesús. Pero el Señor Jesús, que es el maestro de maestros, respondió como solía hacerlo muchas veces. Jesús muchas veces, usted le lanzaba la pregunta y él ¿cómo le respondía muchas veces? Con otra pregunta. Con otra pregunta, y lo hizo aquí. Él le dice: bueno, ¿qué lees? ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Bueno, lo explicaremos más adelante. Entonces, no quiero hacer mucho énfasis en esta parte. El amor del bueno es el amor a Dios. Entonces, si tú amas a Dios, tienes amor del bueno. Si tú amas a Dios, ¿cómo dice el texto que debemos amar a Dios allí? ¿Con toda qué? Con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el corazón, con todo el alma. ¿Eso qué significa? Que el amor a Dios es un amor completo. Que el amor a Dios no es un amor a medias tintas. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo como que medio amo a Dios. Recuerda que Dios, en muchos aspectos, el equilibrio es muy importante en la vida, y el equilibrio tiene que ver con el punto céntrico, ¿no? Pero en algunas cosas en Dios el punto céntrico no funciona. Y específicamente cuando tiene que ver como que, bueno, yo como que me balanceo entre aquí y acá, y como que aquí juego al columpio y me balanceo. Dios dice: conmigo eso no va. Yo no funciono con eso. O me amas o no me amas. O me sigues o no me sigues. Él puso 2 ejemplos, ¿no? El caliente, 3 ejemplos. El caliente, el frío, y aquí está uno que dice: yo como que me quedo aquí mejor. ¿Cómo es el que está aquí en el medio? Tibio. ¿Y qué dijo el Señor del tibio? Me producen náuseas. ¡Wow! O sea que sí, espero que aquí no haya ningún tibio, ¿no? ¿Cierto que no? Aquí no hay ningún tibio. Tóquese así a ver cómo está. ¿Está caliente o está frío? Pero si usted dice: estoy como tibio, peligro, porque está a punto de ser arrojado de delante de Dios. Lo vomitaré. Bueno, seguimos. Voy a hacerle más énfasis en la parte de lo que yo quiero enseñarles hoy. Bueno, entonces, ¿qué se debe hacer? La pregunta es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Yo le pregunto, si hoy a usted le preguntaran: ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Qué podría usted responder? Ser fiel. ¿Qué más? Perseverar.
Obediencia, recibir a Cristo, pedir perdón por mis pecados, arrepentirme, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, listo. Jesús, ¿cómo le responde? Bueno, esa pregunta ojalá nosotros pudiéramos con frecuencia hacerla. ¿Qué debo hacer? Y además de eso, como ya nosotros creemos, ¿no?, que estamos militando, además de preguntarme qué debo hacer para heredar la vida eterna, yo debo preguntarme, ¿estoy andando? O mejor, como es hacer, lo que estoy haciendo me está llevando a heredar la vida eterna. Lo que estoy haciendo me está dirigiendo para yo ser un heredero de la vida eterna. Dijo por ahí un cantante, se las dejo allí. Cada uno pregúntese, que no, recuérdese que el Señor dijo, no sea que yo lo sorprenda. Ojo, no se dejen sorprender del Señor. No sea que yo llegue. ¿Cómo dice el Señor que llegará? A la noche. Y no significa que así puede ser la noche, ¿no? Significa, él usa el ejemplo del ladrón. Y él dice que si el ladrón le dijera a alguien, pasara con un megáfono, señores y señoras, esta noche me meteré en su casa, ¿qué dice el Señor que pasaría? Todo el mundo está con un garrote en la mano. Que venga para acá, pues, para que vea. Dice que si el ladrón avisara a la hora que él va a pasar, todo el mundo estaría piloso y a nadie robaría. Pero ¿qué hace el ladrón? No avisa. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cómo vendrá? ¿Con un micrófono anunciando? No. Pero sí ha anunciado. O sea, aunque Él dice que no va a anunciar específicamente el día y la hora, Él ha dicho que ha dejado unas señales de los últimos tiempos para que nosotros estemos apercibidos, para que nosotros estemos conociendo que su hora se está acercando. Recuerde que Él dijo que el campesino sabe leer los tiempos para comprender cuándo va a llover y cuándo no va a llover. ¿Cuándo es el tiempo de esto, de lo otro? Yo soy del campo y mi papá decía, está el árbol mudando hoja, va a ser un verano. Así podía estar lloviendo esos días. Mi papá decía, ese árbol empezó a amarillar las hojas, significa que se acerca unos días de verano. Y eso era efectivo. Yo cuando estaba pequeño me picaban unas benditas hormigas que mi papá le decía que monteadoras. Y mi papá decía, es que va a llover. Va a llover, y eso era efectivo, que esa lluvia caía. Que cantaba el sapo tal, que cantaba la rana tal, cantaba el sapo debajo del agua. Mi papá decía, va a llover. Jesús dijo, así como el campesino entiende los tiempos en cuanto al clima y descifra los tiempos, ustedes deben entender el tiempo cuando mi venida esté cercana, porque yo les he anunciado a ustedes en la palabra. Pero Él dice, yo no les diré el día ni la hora, solo las señales. Así que si usted está muy dormido, despiértate, mijito. Despierta tú que duermes. Bueno, seguimos. ¿Cómo entonces heredaremos? ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Jesús dice dos cosas. Primero, implícitamente, recibiendo y viviendo las instrucciones de la palabra de Dios. Heredamos el reino de la vida eterna recibiendo y viviendo las instrucciones de la palabra. Él dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Yo te pregunto a ti hoy, ¿eso qué significa? Que Jesús está diciendo, la respuesta, mijito, la encuentras en la palabra. La respuesta está en la palabra. Pero él luego le pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Y yo les digo cuál es el problema hoy, amada iglesia, cómo estamos leyendo. Es más, yo te pregunto, me voy un poquito más atrás. ¿La estás leyendo? ¿Estás leyendo la palabra de Dios?
Y si la estás leyendo, yo te pregunto, ¿cómo la estás leyendo? ¿Cómo la estás leyendo? No, yo la leo rapidito porque tengo que presentar informe a los grupos de vida que yo leo la Biblia, entonces yo leo un capítulo y digo, me leí 10 capítulos en la semana, gloria a Dios. Yo soy un buen lector, magnífico. Pero ese cómo tiene que ver que al leerlo, ¿qué te está dejando esa palabra? Algunos no pasan por la palabra les pasa por encima. Ellos no se detienen a leer y a sacarle el jugo. Bueno, yo quiero avanzar porque quiero decir algo que no dije a ratico. Entonces voy a avanzar. Ya hasta allí voy a dejar que el amor del bueno es el amor a Dios, el amor a Dios. Vamos a mirar el segundo aspecto. El amor del bueno es el amor al prójimo. El amor del bueno es el amor del prójimo. La palabra, quiero explicarle aquí, la palabra prójimo es una palabra hebrea griega, en ese contexto, que significa el que se acerca. ¿Qué es un prójimo? El que se acerca. ¿El que se acerca a qué? ¿A chismosear? Bueno, vamos a mirar el que se acerca. Les dejo esa inquietud ahí. Yo quiero avanzar porque quiero dejarles algunos aspectos importantes. Entonces, amar al prójimo o el amor al prójimo, amar a Dios y al prójimo es nuestro deber. Es nuestro privilegio. Él le dice, cuando el hombre le dice, Señor, amarás a Dios y al prójimo, Jesús le dice, bien has respondido. Bien has respondido. Está en el versículo 28. Esta expresión del Señor confirma al intérprete de la ley que está en lo correcto, que eso es lo que él tiene que hacer para heredar la vida eterna. También implícitamente le está diciendo que ese conocimiento lo adquiere a través de la palabra de Dios, la cual tenía a la mano y podía continuar leyéndola, memorizándola cuantas veces deseara y meditara en su corazón. Entonces, cuando él le dice, bien has respondido, Dios le dice, Jesús le está diciendo, te aplaudo lo que has dicho. Pero yo quiero detenerme aquí un poco. ¿Cuántos hermanos hay que se saben la Biblia de pe a pa? Se saben la Biblia de la A a la Z. Se saben la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Yo conocí un señor en la iglesia donde vengo que, recuerdo, antes ya casi no se da, ¿no? Antes la vigilia, bueno, aprovecho para decirle que se acerca una vigilia, una velada. El festivo próximo tendremos velada, ¿oyeron? Hoy en 15 días. Así que vaya preparándose para una noche con el Señor. Una velada. En esas veladas se hacían competencias bíblicas. Y ese hermano se preparaba. Y yo no sé si era que él se leía la Biblia, pero el hombre sabía versículos habidos y por haber. Pero usted iba a la casa de él y ese era un desastre en la casa de ese hermano. Hay muchos hermanos que se saben, están eso. Y bueno, yo aplaudo a aquellos que memorizan la Biblia. Porque hay otros que ni siquiera la abren, ¿no? Esos están peores todavía. Ese siquiera por lo menos tiene la Biblia para darle al otro en la cabeza con la Biblia. La Biblia dice, pero nunca se la pone acá la Biblia dice que es un espejo, ¿no? Ellos la usan como espada para darle. La Biblia dice, pero la Biblia dice que también es un espejo, ¿no? Para que te mires. Entonces, el concepto, él dice, haz esto. O sea, él dice, o bien has respondido. El segundo aspecto, amar a Dios y al prójimo, es una demanda divina que genera vida. Jesús dice, haz esto, bien has respondido, y luego le dice, haz esto y vivirás. Es decir, lo que tú dijiste, que dice la Biblia acerca de cómo se hereda la salvación, eso es lo que tienes que hacer. Y yo quiero aquí detenerme un poquito. Amados hermanos, si tú estás leyendo la Biblia, ¿la estás aplicando? Si no la estás leyendo, pues menos la aplicarás, ¿no? Pero analiza esto. La expresión haz esto indica que aunque el intérprete de la ley conocía la palabra,
no la vivía, no la aplicaba. De nada sirve conocer la palabra de Dios y no vivir de acuerdo a ella, pues al conocerla y no aplicarla es devolvernos, es peor como si no la conociéramos. Mira lo que Pedro dice allá en 2 de Pedro 2, 21 y 22. Lean conmigo si fuere posible. Quiero que me lo proyecten allí mientras me tomo un sorbito de agua. Vayan proyectándome 2 de Pedro 2, 21 y lo vamos a leer al unísono todos. Estos dos versículos. ¿Listo? Dice así en la Reina Valera, lean conmigo: porque mejor le es que no hubiera nacido, perdón, leamos de nuevo, porque mejor le es que hubiese, oiga, sigan, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido, sigan leyendo conmigo, lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice el proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro dice que aquel que habiendo conocido el camino de Dios, escuchen esto, yo no sé si esto puede parecer duro, pero esto no lo está diciendo San Bernardo, sino la palabra. Aquel que habiendo conocido el camino de Dios, aquel que habiendo conocido las sendas de la justicia de Dios y las deja de lado y se vuelve atrás, es un ejemplo patético pero terrible. Lo compara al perro que regurgita lo que se ha comido, pero luego ¿qué? Lo vuelve a engullir. Y yo creo que si algo es eso. Pero luego dice, bueno, si te voy a poner otro ejemplo, ese como que es muy duro, te quiero poner uno más suave, ¿no? No te quiero dejar con ese ejemplo tan bravo, pero dice, te voy a comparar a la marrana, a la lechona, que tienen como mascota en la casa, bañadita, la cuidas, le echas perfume, loción. Y ahora, yo creo que antes eso no se veía, ¿no? Los marranos no eran mascota, pero ahora hay unos marranos son mascota. Pero ya el Señor veía eso que se iba a dar. Ese marrano que tú tienes en tu casa, cuidadito, que lo cuidas, pero apenas tú te descuidas y la puerta se abre, ¿para dónde coge el marrano? Para el charco, al barro. Y no escoge cualquier barro, escoge un barro putrefacto. Igual que el perro. ¿Qué significa eso? Mira, cuando él dice, el que habiendo conocido el camino de Dios y se regresa y actúa como el perro que come lo que vomitó y como el cerdo que se vuelve a lavar en el lodo donde ya no se lavaba, significa aquel, yo te di lo puro, te di la palabra mía que es limpia, he puesto en tu corazón mi palabra que es limpia, he puesto en mi corazón mi palabra que es pura, y tú la menosprecias y la dejas de lado y te vuelves a las cervezas y te vuelves a la cantina y te vuelves a los placeres. Eres como el perro que vuelve a su vómito, como el cerdo que vuelve a su lodo a bañarse. Y esto puede resultar duro, pero es lo que la palabra de Dios dice. Yo ni le estoy quitando ni le estoy poniendo. Quiero dejarte aquí una pildorita, a ver si eso te sirve como contención, como freno para no irte al mundo. Cada vez, porque es que el mundo nos pinta unas cosas muy hermosas, y los que hacen los comerciales no son cualquier persona los que hacen los comerciales, son psicólogos que conocen el cerebro humano, son personas que conocen hoy día la parte de lo que es la neurociencia, y ellos saben qué parte del cerebro se estimula con cada comercial. Mire que yo desde que dejé el mundo y dejé la cerveza dejé todo, pero ustedes saben, el Huila en Neiva es caliente, y uno ve los carros repartidores de Bavaria, y detrás así en la cola del carro allí ponen una cerveza engranujadita. Y yo no sé si han visto ese perrito que lo mandan en un comercial y empieza. Y yo no fui cervecero,
pero eso se me hacía como agüita. Uy, Dios mío, con esta sed. Y dice, ay, una solita para quitar la sed. Una canasta. Cuando el enemigo te dibuje ese mundo así tan bonito, entre comillas, dile, chay, yo no quiero ser como el perro a volver a ese vómito. Chao, ya no volveré a ese vómito. Cuando te presente otra escena bonita y dice, chay, yo no soy como el marrano, no volveré a ese charco. No volveré. Si eso te sirve como píldora, tómalo. Hay cosas en la Biblia que son claves que nos ayudan a nosotros para sostenernos puros. Y si esta palabra hoy te permite a ti sostenerte en línea, tómala. Cada vez que el enemigo te muestre eso como lo mejor, dile, yo no soy como el perro y no volveré al vómito. Yo no soy como el marrano y no volveré a ese lodazal. No me volveré a revolcar allá. Bueno, te la dejo allí, sigo. Porque quiero dejarte algo más. Dos cosas que quiero decirte. Lo tercero, actitudes que no reflejan el amor del bueno. Actitudes que no reflejan el amor del bueno. Y con esta vamos a terminar. ¿Qué actitudes? Vamos ahora sí a fijarnos a continuar fijándonos en el texto bíblico. Cuando aquel hombre Jesús le dice qué tienes que hacer, él le dice, bueno, amar a Dios, amar al prójimo. Jesús le dice, bien, ha respondido, haz esto. Él quiere justificarse y le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y ya dijimos, ¿qué dijimos que es el prójimo? El que se acerca. Jesús ahora le va a narrar una historia donde hay los siguientes personajes. Ayúdenme, ¿qué personajes hay en la historia? Un sacerdote. ¿Qué más? Un levita. ¿Qué más? Un samaritano. ¿Qué más? Un hombre que iba viajando. ¿Y qué pasó con el que iba viajando? Era como similar a nuestra época, ¿no? Iba de camino tal vez a su casa. Algunos creen que había ido a llevar al templo una ofrenda a Dios, y de camino lo asaltan, como suele suceder hoy, que nos roban. Y también como suele suceder, no solamente roban a la gente, sino que los matan. A este hombre lo levantaron a puñaladas tal vez y lo dejaron moribundo, sin importarle, sin piedad, sin lástima, sin nada. Lo dejaron tirado a la vera del camino a que muriera. Y en la escena vamos a ver las actitudes. El tercer punto es actitudes que no reflejan el verdadero amor, el amor del bueno. Entonces, ¿cuáles son esas actitudes? Primera actitud, darle mayor relevancia a la religiosidad que a la piedad. Dice que el sacerdote pasó, iba de camino, vio al hombre y hizo esto. O sea, el texto es que él va por esta línea y el hombre moribundo está allí y él se aparta por acá. Y dice, no. Viene el siguiente, que era ¿quién? El levita. Y el levita va también por aquí y hace lo mismo y se va por acá. Ellos, quiero lo que te voy a leer aquí. Ellos, escucha esto. En ese caso, ¿qué vemos allí? Tanto el sacerdote como el levita vieron al hombre mal herido. Dice que si tú lees el texto, dice y vio. Vieron al hombre mal herido, pero se apartaron por sus prejuicios. Mire cuántas veces nosotros nos apartamos de la gente por los prejuicios que tenemos. Cuántas veces la gente está sufriendo y porque yo tengo prejuicios con él. Cuántas veces porque el hermano no piensa como yo me aparto de él. Porque el hermano no es como yo me aparto de él. ¿Qué tal que Jesucristo se hubiera apartado de nosotros porque nosotros no piensa como Cristo? A menos que Cristo transforme el pensamiento de nosotros. Pero Cristo fue nuestro prójimo, se acercó a nosotros. Entonces, la piedad, quiero que miremos algo. La piedad que refleja el amor del bueno se evidencia por la compasión, por la misericordia, por la caridad, por la filantropía, el amor al necesitado. ¿Qué otra cosa no refleja el amor al prójimo o no refleja amor del bueno? Poner los intereses personales por encima de las necesidades del que sufre. Poner los intereses. El sacerdote y el levita le dieron más importancia a los objetivos de su viaje. Ellos querían llegar tal vez a su casa.
y entonces siguieron su camino y dejaron al moribundo medio muerto simplemente porque consideraron que era más importante llegar a casa que salvar a una persona. Y yo quiero que apliquemos esto aquí en sentido a la predicación del evangelio. ¿Cuánta gente está a la vera del camino como moribundo? No tal vez herido de esta manera como está este hombre, pero herido por el alcohol, herido por las drogas, herido por los vicios, herido por el abandono, herido por el menosprecio. ¿Cuánta gente hay herida a la vera del camino que está esperando un buen samaritano que se acerque y lo vea y le hable el amor de Dios? ¿Cuántos en nuestro barrio? ¿Cuántos cerca de nuestra casa donde nosotros tenemos el grupo de vida allí? Pero nosotros por prejuicios, porque ese señor se emborracha, porque ese señor cada vez que se emborracha levanta la casa a piedra, porque ese señor maltrata a su mujer. Ese lo hace porque es un grito de agonía que está pidiendo que un buen samaritano se le acerque y le comparta del amor de Cristo. ¿Cuántos buenos samaritanos hay aquí? Ese buen samaritano está esperándolo allá. Entonces, vamos a mirar ahora actitudes que reflejan el amor del bueno. En la historia que Jesús narra, el intérprete de la ley, que es quien habla con el Señor Jesús, el sacerdote y el levita y el samaritano, que son personajes que él los crea en la historia, los tres primeros eran conocedores de la palabra. El intérprete de la ley, que literalmente está allí con Jesús, el sacerdote y el samaritano, el sacerdote y el levita que Jesús usa en la historia, eran conocedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos? Todos los que están aquí en esta mañana, en su mayoría son conocedores de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué continúa diciendo el texto bíblico. Entonces, ellos se fueron de lado, pero quiero centrarme en lo que hizo el samaritano. Ubícate en el versículo 33 y 34. Leamos los versículos 33 y 34. Dice que el samaritano, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. ¿Y qué pasó? Nótese, vamos a analizar qué dice el sacerdote y del levita. ¿Que no lo vieron o que lo vieron? Que lo vieron. ¿Pero qué hicieron cuando lo vieron? Se apartaron. Yo te pregunto, ¿cuánta gente vemos en la calle que necesita de Dios y nosotros nos los hacemos de lado? Porque de pronto nos contaminamos. Pero el samaritano, ¿lo vio o no lo vio? También lo vio. Pero ¿para qué se acercó? Dijimos que la palabra prójimo, ¿qué significa? El que se acerca. Nótese que hay cosas que están en la Biblia y uno no las entiende. Cuando uno va y estudia los términos, el término prójimo significa el que se acerca. Y el texto bíblico habla del sacerdote y del levita que se fueron lejos, no se acercaron. Pero habla del samaritano y dice se acercó. Se acercó. ¿Dios qué quiere entonces cuando nosotros vemos a la gente necesitada? Que nos acerquemos. Ellos no se acercaron porque consideraron que se contaminaban. Porque desde su perspectiva, la ley decía que si un hombre se acercaba a un muerto, el muerto lo contaminaba. Pero ellos no confirmaron si verdaderamente estaba muerto, ni siquiera vamos a ver si respira o no respira. No, ellos ni siquiera dijeron no, debe estar muerto. ¿Cuántas veces nosotros, qué pena con ustedes, cuántas veces nosotros no nos acercamos a la gente a conocer su realidad? ¿Sabes qué está necesitando este mundo? No necesita jueces que estén juzgando. Necesita samaritanos que se acerquen a conocer. ¿Por qué esa persona consume drogas? ¿Por qué ese señor consume alcohol? ¿Por qué esa mujer vende su cuerpo? ¿Por qué ese niño está en la calle? Los profesores aquí, tal vez no sé si hay docentes. Profesor, cuando veas a ese muchacho insoportable en el colegio, en lugar de unirte a los demás profesores que lo tildan del chico problema, acércate y pregúntale qué pasa en su vida, qué pasa en su casa, qué pasa en su familia. Yo no sé si ustedes han visto ese video
tal vez no fue real, tal vez fue real, donde un niño siempre, una niña siempre, un niño siempre llegaba tarde al colegio y lo castigaba el profesor. Pero el niño se tragaba el castigo en silencio y no decía nada. Y un día ese profesor decidió seguirlo. Siguió a la hermana, se dio cuenta que habían dos hermanitos y siguió a la hermana, el que estaba en la hora anterior, en el turno de la mañana. Y corría y corría y corría, y él siguiéndolo, corría. Cuando llegó el otro, llegando a la casa, ya se iba quitando la camisa, ya se iba quitando el pantalón, los zapatos, y se le tiró al otro, y el otro se lo pone y enseguida arranca a correr. Y aquel profesor empezó a llorar. Yo te pregunto, ¿cuántas veces castigamos con severidad sin conocer el dolor del otro? ¿Cuántas veces señalamos sin conocer el dolor del otro, sin saber por qué ese actúa así? ¿Sabes que ninguno nació así? Las circunstancias de la vida nos hicieron así. ¿Sabes qué necesita Dios en este mundo? Samaritanos. ¿Sabes qué necesita esta iglesia para que crezca? Samaritanos y samaritanas, que veamos la necesidad de la gente y nos acerquemos, nos preocupemos por lo menos por preguntar: ¿por qué tú eres así? Cuéntame tu historia. Yo me quedo asombrado cuando entro en terapia, en consejería, y la gente abre su corazón y dice: pastores, que a mí cuando era niño me hicieran esto, me violaron, mis padres me dejaron. ¿Sabes qué necesita este mundo? ¿Sabes qué necesita la Iglesia Alianza Cristiana de Suba? Un ejército de samaritanos que nos preocupemos por conocer la necesidad de la gente, no como chisme. Porque hay algunos que se acercan a preguntarte, pero luego para vociferar lo que tú le cuentas. Ese no es la actitud del samaritano. La actitud del samaritano es el que indaga para ayudar, es el que indaga para tender la mano, es el que indaga para decirte, porque mira, ¿sabes qué? A veces lo que necesita la gente es alguien que lo escuche. Vivimos, les decía esta mañana, vivimos un mundo tan comunicado pero tan aislado a la vez. La sociedad en la que vivimos necesita un mundo que le escuche, alguien que le escuche, porque hoy día a los muchachos los escucha el celular, aquellos que le mandan mensajes: mándame un desnudo, hazme esto, hazme aquello. Pero Dios necesita hoy tu casa, tal vez en tu familia, tus hijos y mis hijos tal vez están esperando un padre que los escuche, tal vez están necesitando una madre que los escuche. Quizás con ello la rebeldía de nuestros hijos se iría. Quizás muchos de ellos no se suicidarían si tuvieran un padre que los escuchara, si tuvieran una madre que los escuchara. Y este hombre se acercó de dos maneras. Primero, se acercó para verle. Dice el versículo 33 que el samaritano se acercó para verle. Y cuando se acercó para verle, fue movido a misericordia. No dice el texto que la misericordia lo vio, no. Él se acercó simplemente a ver qué pasa con este hombre. ¿Sabes qué? Cuando tú te acercas a la gente, la misericordia brota en tu corazón, la compasión brota en tu corazón. Ya no juzgas, ya no señalas, porque ahora ves el dolor de esa persona. Ahora entiendes por qué esa persona actúa de esa manera, porque te acercas y la conoces. Y dice que este hombre, cuando se acercó, fue movido a misericordia. Cuando ese fue el primer acercamiento. El segundo acercamiento, se acercó para ayudarle. Versículo 34 dice: y vendó sus heridas. Voy a leerle el versículo 34. Acá dice: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de aquí en adelante yo te lo pagaré cuando regrese. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro buen Dios. Esos son los samaritanos que necesitan la historia, la humanidad. El amor del bueno. Escuchen esto, un día se los dije en un amanecer, porque lo aprendí
de un hombre de Dios, el amor del bueno implica complicarnos la vida. ¿Por qué crees que la madre se levanta a la hora que sea por su hijo? Porque tiene amor del bueno. Esa madre que posiblemente trabajó todo el día y en la noche va a dormir, pero su hijo está enfermo y llora y llora, y ella moribunda por el sueño la vence, pero allí está para levantarse, para darle el tetero, para sacar al niño, moverlo, hablarle. Ese es el amor del bueno. Pero Dios quiere que tú tengas amor del bueno para la gente también. Que seas un padre espiritual. Este hombre, se sacrificó lo que él hizo. El vino que llevaba posiblemente era una bebida para el camino, con esa le lava las heridas a este hombre. El aceite que llevaba quizás con eso unta, porque estaban tostadas las heridas, la herida estaba ya reseca por el sol. Ahora le unta eso y le suaviza con el aceite. Se baja de su cabalgadura, es su caballo. Él dice, el otro dice, no, yo que vale. Él dice, yo no importa, yo me bajo de mi caballo y lo subo en mi caballo. Lo lleva al mesón, que era como especie de un hotel, y se hospeda, pagándole por él y pagando por el otro. Se despoja de su dinero y luego le dice al otro, mira, cuídamelo porque yo me tengo que ir. Pero dice, no dice al otro día, dice otro día. Otro día, porque es interesante que él no dice, el texto bíblico no dice al otro día. No nos dice cuántos días duró este samaritano cuidando a este hombre. ¿Sabes qué necesita la gente hoy día? Que los ganemos para Cristo y los cuidemos. Que ganemos al perdido. Y yo concluyo con esta frase. Jesús le pregunta, ¿quién de ellos es el prójimo? ¿Y qué respondió aquel hombre? No se atrevió a decir siquiera el samaritano, porque entre samaritanos y judíos no se gustaban. Y el judío consideró que si mencionaba el nombre samaritano, como que guau, qué bofetada. Dice, el que hizo misericordia. El que hizo misericordia. ¿Y qué le dijo Jesús que tenía que hacer él? Ve tú y haz lo mismo. Hoy el Señor te dice, ve y haz lo mismo en tu grupo de vida. Acércate a la gente, escucha su necesidad, escucha su dolor. Acércate a tus hijos, acércate a tus hijas, escucha su dolor. ¿Por qué esa rebeldía? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué ese llanto? ¿Por qué esa actitud? Escúchalo, por favor. Imitemos al samaritano y seamos prójimos del necesitado. Hacer lo mismo que hizo el samaritano es hacer lo correcto, es hacer lo que agrada al Señor. Es cierto que eso nos saca de la zona de confort. Amar con amor del bueno nos complica la vida. Implica acercarnos a las personas, conocer de cerca su realidad, conocer cómo el ladrón le marcó la vida a aquella persona. Hay un ladrón que ataca nuestra vida. Colócate de pie, por favor. Hay un ladrón que nos ataca a todos nosotros. ¿Cómo se llama ese ladrón? Satanás. Jesús dijo que él vino a hacer 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Matar, hurtar y destruir. Yo te pregunto, ¿no se habrá metido en tu casa y en mi casa? ¿No habrá dejado a nuestros hijos heridos? ¿No habrá dejado a nuestra pareja herida? Yo hoy te invito a que hagas lo siguiente. Deja tu zona de confort. Complícate la vida para recoger. Así como un día tú y yo fuimos recogidos por alguien. Alguien se acercó un día a nosotros. Quizás cuando estábamos en una cantina. Quizás cuando estábamos en un bar. Quizás cuando estábamos envueltos en las groserías. Alguien se acercó a nosotros. Se dedicó tiempo de su tiempo. Salió de su zona de confort. Nos recogió, lavó nuestras heridas. Nos acompañó en el proceso de discipulado. Tal vez luego, en la medida en que fuimos creciendo, nos delegó a otra persona. Pero podíamos ver a Cristo también en ese samaritano, hoy encargándonos a nosotros, a aquellas personas, diciendo: cuídamelos, cuídame a tus hijos,
Cuídame a tu esposa. Cuídame a ese discípulo que te ganaste en el grupo de vida. Cuídamelo, que yo cuando venga te lo pagaré. Cuando yo regrese, dice Cristo, yo te pagaré. Cuídamelo. Es tu hijo, pero cuídamelo. Es tu esposa, pero cuídamela. Padre amado, yo te doy gracias. Amada iglesia, el Señor quiere que tú seas un samaritano, una samaritana. Que hoy tú te despojes de tu conformismo, de tu zona de confort. Tal vez vives la vida muy tranquila porque ya Cristo está en tu corazón. Pero cuántos heridos por el diablo, moribundos en las calles, a punto, heridos, no tienen tal vez herida física, pero tienen la herida del alma, del dolor, del desprecio, del rechazo, del abandono, y están esperando un samaritano que se les acerque. Tal vez esa persona es tu jefe, tal vez esa persona es tu compañero de trabajo, tal vez esa persona es el vecino, y tú ni le hablas, y tú ni lo quieres ver porque te ha hecho daño. Pero es el samaritano, tú eres el samaritano, es el samaritano el que se acerca. Gracias, Señor, porque hoy tú vas a levantar en esta iglesia una comunidad de hombres y mujeres compasivos que se acercarán, que no juzgarán, no vamos a juzgar a nadie más. Dios no nos ha puesto para ser jueces, Dios nos ha puesto para ser samaritanos. Samaritanos que vemos el dolor y que nos acercamos. Y nos acercamos no para chismosear, nos acercamos para ayudar, para ayudar. Los bendigo, amada iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los primeros heridos que te invito a mirar son tu familia, mi familia. Y empecemos desde hoy. ¿Por qué nuestros hijos se están comportando como se están comportando? Ellos quizás fueron heridos por el enemigo a través de las drogas, a través del alcohol. Fueron heridos a través de la música. Ellos no se ven heridos, ellos lo ven bien. Se fueron heridos por el internet. Ellos no lo ven así, ellos se ven bien. Pero hoy tú comprendes que están heridos porque el enemigo los atacó. Dios te bendiga.